Hola, 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 hola. Hola, hola, ¿me escuchan ahí? Bueno, vamos a continuar con la clase justamente para ir cerrando lo que es el ejercicio número uno, ¿verdad? Bueno, vamos a ver justamente eh, la parte número 4 de lo que corresponde al ejercicio número uno, ¿sí? Bueno, me dice el 4. Con los mismos datos del ejercicio anterior, de este ejercicio, el activo debería de expresar el importe de. Bueno, aquí es un poco más sencillo la pregunta. Vamos a ver. Dice, ¿cuánto asciende el activo? Sí. Bueno, y mi activo, justamente, ¿en cuántos guaraníes va a estar valuado? Va a estar valuado por la columna de saldos, ¿sí? Eso es lo que yo tengo. Quiere decir que tengo 1890 unidades de artículos. Lo que me representa eso en guaraníes, ¿cuánto? 584.500. 584.500. Según nuestro cuadro anterior, ¿verdad? Esto es mi respuesta. Aquí es bastante sencillo. Justamente, ¿de dónde extraigo? Del cuadro que habría hecho anteriormente. Tengo mi saldo y tengo mi importe en saldos, ¿sí? Bueno, pero si yo quiero ser justamente más preciso aún, justamente de cómo está compuesto estos 584.000, puedo hacer un pequeño cálculo nuevamente. A ver un poco, vamos a ver si agregamos unas filas más y veo. Aquí que tengo ya las 1000 unidades ya restadas, justamente, pero tengo los 2800. De eso tengo que restar 1260 unidades. Entonces, ¿cómo sale esto? 1540 unidades valuadas a 300 guaraníes cada uno. Tengo también justamente 350 unidades. Podríamos poner aquí 350 unidades. Acá 1540. Para poner aquí en contexto, saldo de la primera compra. Para saber de dónde vino.
Saldo de la segunda compra. Justamente tenemos 350 unidades a 350 guaraníes. De la primera compra, 300. Perdón, 300. Justamente como yo sé aquí que 1540 dijimos que la primera compra, justamente 2800 unidades. Aquí voy a restar 2800 unidades menos 1260 unidades. Si ustedes se fijan, justamente 2800 unidades menos 1260, ahí obtienen 1540. ¿Sí? Esto podemos hacer una multiplicación. 1540 por 300 me da 462.000 y aquí 122.500. Vamos a utilizar estilo millares. Voy aquí, selecciono estilo millares y sumo aquí. Vamos a ver cuánto me da. Aquí doy un pequeño subrayado. Aquí también. Y le doy doble subrayado solamente para dejar registro, ¿verdad? Y se fijan que así cierra mis 584.500. Exactamente. Fíjense que nosotros dijimos que en el cuadro tengo 1890 unidades y 584.500, que justamente corresponden a esto. Pero en la serie de cálculos que yo hice, efectivamente cuadra nuevamente mis resultados. ¿Sí? Siempre hay que hacer una comprobación, ¿verdad? Pero como en este caso no nos pide, solamente me pide cuánto es el importe en el activo, justamente la respuesta únicamente podría ser relacionada a los 584.500. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profe. Excelente. Bueno, vamos a ver ahora justamente, no habiendo ninguna pregunta, vamos a pasar al número 5. Dice, con los mismos datos del ejercicio número 3 de este ejercicio, tengo que hallar en el sistema WEBS justamente el consumo de la materia prima. Bueno, vamos a ver ahora justamente cómo hallamos. Bueno, podemos hacer otro cuadro totalmente distinto a lo que veíamos anteriormente. Podemos hallar fecha, luego podemos poner concepto, luego podemos poner cantidad, podemos poner unitario e importa. Bueno, hacemos un pequeño cuadro aquí para que noten que no siempre hay una sola forma de hacer los cálculos. Bueno, en la fecha 1 dijimos que teníamos 1000 unidades. 1 de enero dijimos que era existencia inicial. Cantidad
1000 unidades ¿a cuánto? 1000 unidades a 250 guaraníes. ¿Sí? Porque así nos dice el primer enunciado. Justamente aquí voy a hacer una multiplicación. Luego dice que en la fecha 10 de enero tengo una compra. ¿Sí? ¿De cuánto? De 2800 unidades a 300 guaraníes. ¿Sí? Que totalizan 840.000 en importe. Y en la fecha 16 de enero justamente tengo otra compra. ¿De cuánto? De 350 unidades a 350 guaraníes. Me da 122.500. Aquí yo puedo hacer justamente una suma para hallar. Puedo poner sumas y hallo las sumas de las cantidades y la suma de los importes con autosuma. ¿Sí? Aquí puedo poner para pintar sumas. Para justamente darle, acá podemos poner entradas. ¿Sí? Para modificar. Sí. Entradas. Ahora voy a hacer lo mismo, pero para salidas. Vamos a ver. Control C o agarro copiar y me voy abajito y doy pegar. Y borro nada más estos datos. En vez de entradas pongo salidas en este caso. Sí. Bueno, ¿cómo voy a saber las salidas? Justamente yo no tengo salida. Sé que mi saldo final, según el ejercicio, tenía 1890. Y vuelvo a hacer mi cálculo auxiliar. Cálculos auxiliares. Bueno. Y dijimos que en este punto tenemos que hacer existencia inicial más. Mi fórmula era más compras del periodo menos justamente existencia final es igual a qué cosa? Es igual al consumo. Bueno, a ver, yo tengo en este caso 1000 unidades en existencia inicial. 1000 unidades en existencia inicial. Compras del periodo, es decir, las compras en unidades dentro del periodo, dentro del mes.
Y si sumo 2.800 más 3.050 unidades, perdón, 2.800 unidades más 350 unidades, me da como resultado 3.150 unidades. Dijimos que en el ejercicio, en el caso número 3, tenemos al final del mes un recuento físico. Se comprobó que existen 1.890 unidades. Entonces, esa es mi existencia final. Entonces pongo aquí 1.890 unidades. Y para hallar el consumo, hago la operación aritmética de sumar 1.000 más 3.150 menos justamente el dato que tienen a partir de 1.890, que corresponde a existencia final. Y tienen justamente ahí 2.260 unidades, ¿sí? Que justamente el consumo para la misma fórmula va a ser lo mismo para unidades. Fíjense que aquí sale 2.260 de igual forma en unidades, pero no aún así va a salir lo mismo en guaraníes, ¿sí? Bueno, ahora voy a hallar mi cuadro de salida. Como ya tengo mi consumo o salida, justamente voy a hallar ahora a partir de qué. A partir del método WEBS, que es lo último que entró a partir de salir, lo primero en salir. Bueno, me dice que yo tengo que llegar a 2.260. Lo primero que voy a dar salida va a ser entonces al 31 de enero. Voy a darle salida a ¿cuántas unidades? A los 350, a las 350 unidades. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos en el sistema WEBS, que es lo último que entró. Vamos a dar salida. Entonces, tengo los 122.500. Y voy a dar, tengo 350 unidades ya en salida, pero me faltan justamente llegar a cerrar 2.260 unidades. Aquí como tiene. Entonces tengo que hacer otra serie de cálculos. 31 de enero, salida ¿a qué? Como esto ya di salida, me falta darle salida a esto. Aquí tengo 2.800 unidades. Pero no voy a utilizar las 2.800, porque si yo le pongo aquí 2.800, me da 3.150 en salida. Y yo solamente tengo como salida 2.260 en concepto de consumo. Entonces lo que yo tengo que hacer es hacer únicamente la diferencia. Y la diferencia me da 1.910. ¿Sí? Y ahí sí se ajustan los 2.260 con esto. 2.260. ¿A qué precio? Aquí a 300. Y ahí ya tienen ya su entrada, su salida. ¿Sí? 695, 500. Bueno, vamos a hacer otro. Ay, perdón. Vamos a agregar otro cuadro más. Para la columna de saldos. ¿Sí? Vamos a borrar esto. Y vamos a poner saldos. ¿Sí? Bueno. Y saldo debe cuadrar ¿con qué? Con 1.890. ¿Por qué? Porque saldo corresponde a la columna de existencia final. Entonces, justamente yo qué tengo que hacer aquí, poner saldo de segunda compra.
perdón, de la primera compra. ¿Cuánto yo tengo de saldo de la primera compra? Justamente voy a tomar el saldo de 2.800 menos los 1.910 y ahí me da 890. Aquí voy a poner restar 2.800 unidades menos, ¿qué cosa? Los 1.910 unidades. Por esa razón tengo los 890 aquí. En el importe tengo 300 y ahí ya tienen para la parte del saldo de la primera compra. Y para el segundo va a ser saldo de la existencia inicial, ¿verdad? Porque eso no consumimos. La existencia inicial no se consumió. Tenemos 1.000 unidades a 250 guaraníes, 250.000. ¿Sí? Y ahí dan los importes, 517.000 y 1.890. Fíjense que justamente los datos sí corresponden a todos en el cálculo auxiliar. Tienen existencia inicial, 1.000 unidades, compras del periodo, tienen justamente aquí para comprobar 3.150, existencia final, 1.890 y su consumo con referente al concepto de salida, 2.260. Ahora vamos a ver en guaraníes si corresponde. Existencia inicial. En guaraníes tengo 250.000. Aquí fíjense que tienen 250.000 en existencia inicial. En compras del periodo. En guaraníes tengo que sumar aquí 840.000 más 122.500 me da 962.500. ¿Qué hicimos? Sumar 840.000 más 122.500. Blanco. Accidente. Ahí justamente me da 962.500. Existencia final. Existencia final. Veo que justamente tengo 517.000. Y voy a hacer la serie de cálculos que correspondan. 250.000 más 962.500 menos los 517.000 me da 695.500. Que justamente corresponde efectivamente a estos montos. Fíjense que aquí corresponde a este monto y este 2.260 también corresponde a este monto. ¿Sí? Lo que quiere decir que el ejercicio está bien también. ¿Sí? Las dos formas para comprobar que el inventario se hayan hecho de forma correcta. ¿Sí? Pueden utilizar la serie de tablas como ustedes quieran acá. Esto es una tabla un poco más alargada. Pueden ustedes utilizar una tabla específicamente para entradas, otro para salidas y otro para saldos, como ustedes quieran. Lo que sí, tienen que igualar los montos que se hayan seleccionado para su estudio. ¿Hasta ahí todo bien?
A ver un poco si están... Elsa, Leticia, ¿está todo bien ahí? Parece que no me escuchan. Bueno, vamos a continuar entonces como para que puedan ver la parte final seguramente cuando puedan, ¿verdad? Bueno, con los mismos datos del importe número 3 se pide calcular el activo en concepto de existencias. Lo mismo como en el ejercicio anterior. Calcular el activo me pide. Bueno, vamos a copiar únicamente esto. Copiar y me voy aquí a pegar. Bueno. A ver. Justamente me dice, ahí ya tengo ya los saldos. Justamente en este cuadro es mucho más preciso saber cuántas unidades tengo. 1890 unidades. En el cuadro de saldos, ¿a cuánto? A 517,000. ¿Sí? Bueno, ahora voy a ver los saldos de la primera compra, donde justamente voy a restar 2.800 unidades menos 1.910 unidades. Ahí justamente voy a tomar 2.800 menos 1.910. Poseo la suma de 890 unidades. ¿A cuánto está evaluado? A 300. ¿Sí? Y saldo, en este caso va a ser saldo de existencia inicial. Tengo 1.000 unidades que no se han consumido en su totalidad a 250 guaraníes. Tengo justamente 517,000, que justamente hacen recuadro con los saldos que están establecidos en, en esta tabla, ¿verdad? Lo que quiere decir que el activo para el método WEBS justamente asciende a 517,000, ¿sí? Y dentro del método PEPS, 584,500. Siempre va a depender del sistema de costo que utiliza la empresa para evaluar su inventario, ¿sí? Lo que tienen que tener en cuenta que justamente cuando van a evaluar inventario, siempre tiene que ser constante la medida de evaluación. ¿Qué quiero decir constante? Que no varíe justamente de mes en mes. Es decir, lo recomendable es que utilicen para 3 ejercicios o para 3 años o 5 años el mismo sistema de inventario. O sea que por 5 años utilizar PEPS y por los otros próximos 5 años utilizar WEBS. No que un mes utilizo PEPS, después me doy cuenta que no es lo que a mí me parecía conveniente, luego utilizo WEBS y luego utilizo promedio ponderado. No. Es decir, para cada año o para lo mínimo que se requiere es de 2 años que sean iguales. ¿Para qué? Para que yo pueda comparar una información entre una y otra. ¿Sí? Bueno, hasta ahí quedó todo bien en claro. Voy a revisar otra vez si están. Mm, creería que están los más activos ahí la cámara. Sin embargo, bueno, voy a dejar la clase de hoy hasta aquí. En la próxima clase espero que justamente se adhieran más y continuamos en nuestro próximo encuentro.
La grabación va a estar disponible en plataforma para los que quieran revisar nuevamente. Bueno, nos vamos a estar viendo el próximo miércoles. Que tengan un feliz fin de semana y buenas noches para todos.